En esta oportunidad vamos a compartir un tema que hemos titulado El discipulado en tiempos feroces. Y está basado en un versículo de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí dice peligrosos, pero la palabra que mejor traduce el sentido de chalepos en griego es feroces, porque esta misma palabra aparece de nuevo en Mateo capítulo 8, versículo 28, y son las únicas dos partes en las cuales esta palabra aparece en el Nuevo Testamento. Mateo 8, 28. Aquí se refiere a los tiempos feroces, pero en Mateo 8, 28 se refiere a algo bastante distinto. Y se refiere a los endemoniados gadarenos. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Estos feroces en gran manera, esa palabra feroces ahí, es la misma que acá Pablo utiliza cuando dice que los tiempos serán peligrosos o feroces. Entonces, como son las únicas 2 veces en que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, podemos nosotros establecer una semejanza en los escenarios en que se utiliza esta palabra. Y eso nos ayuda a entender o a describir cómo serán los tiempos finales, porque dice acá en Timoteo que se trata de los postreros días, en que los tiempos serán feroces. Si leemos el relato de Mateo y lo comparamos también con lo que dice Marcos, capítulo 5, tenemos la descripción más o menos completa de lo que significa esta ferocidad. Y la ferocidad de los gadarenos y la ferocidad de los tiempos actuales no es una ferocidad normal, sino es una ferocidad producida por entes demoníacos, por fuerzas del mal, que estaban detrás de estos hombres y que les hacían actuar en forma salvaje, violenta, furiosa. En Mateo no se describe mucho, pero sí en Marcos. Y en Marcos capítulo 5 dice, acá habla de uno solo, allá habla de 2, pero es el mismo episodio. Él moraba en los sepulcros, tenía muchos espíritus inmundos, una legión, es decir, cientos de demonios. En el versículo 3 dice que tenía su morada en los sepulcros, que nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y los sepulcros e hiriéndose con piedras. Vean ustedes la descripción que hace Marco, que es muy detallada y resulta espeluznante, porque es un hombre que no tenía control y que tenía aterrorizada toda la zona, toda la región. Y de la misma manera, nosotros podemos extrapolar esta información y aplicarla a los tiempos de los cuales Pablo habla en 2 Timoteo. Y que son los tiempos de alguna manera también en los cuales
él vivía cuando escribió esta epístola, que era bien avanzado el siglo I, cuando la iglesia y la cristiandad y el mundo entero estaba cayendo en una especie de locura de persecución, locura en pensamientos heréticos, en una mezcla fatal para la enseñanza de la iglesia, una hostilidad muy fuerte hacia la fe, una opresión sobre los cristianos y por otro lado también un espíritu de escape, de huir hacia el mundo, de apostasía. El poder del enemigo estaba expresándose con mucha fuerza. Y este es el tiempo que Pablo describe para los postreros días, que son nuestros días. Entonces, cuando nosotros tomamos estas epístolas a Timoteo para entresacar de aquí algunas enseñanzas de Pablo respecto al discipulado de Timoteo, porque Timoteo era un discípulo de Pablo, y intentamos entresacar elementos que indudablemente que estaban dirigidos a Timoteo, que eran de ayuda para Timoteo, pero que también lo son para nosotros, discípulos de Cristo, en estas postrimerías de la era en que vivimos. Pero esto nos sirve como telón de fondo. Un tiempo feroz, tiempos violentos, peligrosos, salvajes, furiosos, alentados por fuerzas demoníacas que tienen mucha expresión de distintas maneras en el plano de la cultura, en el plano de las ideologías, en el plano de la filosofía, aún en el plano de la tecnología. Esos son los tiempos que vivimos. Y cuando Pablo escribe esta epístola a Timoteo, entonces tiene en mente esta imagen de un poder desbordado de las tinieblas y que hace que el mundo parece que se ha vuelto loco, ha perdido el norte, como un hombre ebrio. Ahora, esto por un lado. Luego, cuando nosotros comenzamos a leer la primera epístola a Timoteo y comenzamos a leer la epístola a Tito, que son ambos, Timoteo y Tito, discípulos de Pablo, son más jóvenes que él, y son las personas a las cuales Pablo les encomienda, les lega, les hereda el servicio, el ministerio que él ha desarrollado. Es decir, es la nueva generación. Es la generación que se va a tener que hacer cargo de la palabra, del servicio, de la predicación del evangelio y de la administración de las iglesias. Por lo tanto, la responsabilidad de Timoteo y de Tito es importantísima, es fundamental para la continuidad de la obra de Dios. Y llamamos la atención sobre un hecho interesante. Cuando Pablo en 1 Timoteo saluda y se dirige al destinatario de la carta, le dice en el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Y luego Tito, capítulo 1, versículo 4, dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Fíjense ustedes la palabra verdadero. Algunas versiones traducen como genuino, es decir, auténtico. Y cuando uno habla de lo auténtico, de lo genuino y de lo verdadero, es porque tiene que hacer diferencia entre esto y lo que no es genuino y no es verdadero y no es legítimo. Es decir, resulta muy extraño, aunque no tan extraño si es que nosotros mantenemos el telón de fondo, los tiempos feroces, tiempos peligrosos,
que diga a Timoteo verdadero hijo y a Tito verdadero hijo. Genuino, auténtico, real, verdadero, no aparente, no impostado. Entonces, aquí podemos ver nosotros que Pablo se asegura que él está hablando con personas de verdad, con cristianos de verdad, en un tiempo en que abundan los cristianos de mentira, los hipócritas, abundan los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Entonces, noten ustedes cómo esto ya nos muestra el discipulado en los tiempos de Pablo, un discipulado en tiempos peligrosos o feroces, y un discipulado que comienza, que parte de la base de que tenemos que asegurarnos con quién hablamos, a quién nos dirigimos, y en que valoramos el hecho de que la persona con la cual yo me comunico, a la cual estoy formando en la fe y en el camino cristiano, es una persona que realmente ha tenido un encuentro con Cristo, que ha nacido de nuevo. No es un cristiano de la mente, de la doctrina o de la enseñanza. No es una persona que simpatiza con la fe, sino una persona que genuinamente es un hijo de Dios. Interesante. Ahora, volvamos a 2 Timoteo capítulo 3, para ver de qué manera estos tiempos feroces aparecen descritos en estos primeros versículos. El versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y aquí la palabra amadores es el fileo griego, ¿cierto? El que ama, el que tiene una estima por algo. Amadores de sí mismos, luego dice avaros, en esta versión que usamos, la Reina Valera 1960. Pero en el griego dice amadores del dinero. De manera que es philautoi, amadores de sí mismos, philariroi, amadores del dinero, y más abajo, en el versículo 4, amadores de los deleites. Son tres amadores que aparecen en este pequeño fragmento. Repito, amadores de sí mismos, amadores del dinero, amadores de los placeres. Y para completar el versículo 4 dice, más que de Dios. Pero leámoslo describiendo el griego, dice, amadores de sí mismos, amadores del dinero, amadores de los placeres, pero no amadores de Dios. Fíjense ustedes. Vayamos viendo si esto tiene alguna correspondencia con nuestro tiempo. Los amadores de sí mismos, los vanagloriosos, los que aman el dinero, este Dios, esta riqueza idolatrada que es Mamón, y los placeres. Esta búsqueda de los placeres hace que los tiempos sean extraordinariamente feroces y no amadores de Dios. Dios no es tomado en cuenta en nuestro tiempo. Usted lea los libros que se publican hoy, vea las películas que se publican hoy, vea la cultura de la cual nos empapamos hoy. No tienen en cuenta a Dios. El hombre vive sus dramas, sus complicaciones a espaldas de Dios. No le tienen en cuenta. Dios no existe para ellos. Ellos son dueños de sí mismos, son sus propios amos, sus propios dioses. Ellos han levantado el ego en lugar de Dios. Ahora bien, el carácter diabólico de este tiempo aparece también en tres palabras que caracterizan esta época.
En el capítulo 2, el versículo 2, volvemos al versículo 2, dice la palabra blasfemos. Blasfemos. El blasfemo es el que dice injurias contra Dios. Es que invierte las realidades espirituales, el bien y el mal, Dios y el maligno, una adoración a Satanás, un ensalzamiento de lo oscuro, de lo tenebroso. Luego, al finalizar el versículo 2 dice impíos. ¿Qué es impío? El impío es el que, en lo contrario del piadoso, es decir, el que tiene una conducta de desprecio por lo sagrado. Y en tercer lugar están los calumniadores. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores. Y la palabra griega para calumniadores es diabolos. Diabolos. Porque el diablo es el acusador, el injuriador, el que lanza acusaciones con tal inquina, con tal odio, que son acusaciones que derriban y que destruyen. Hoy día vemos a través de las redes sociales, lamentablemente, cómo se puede manchar y derribar, a veces con cierta justicia, pero las más veces no, a una persona, denostarla, acusarla, calumniarla y manchar su honra para siempre. Son los calumniadores, los diabolos. En Apocalipsis 12:10 se asocia claramente esto con el diablo. Dice en el capítulo 12, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Se fijan ustedes? Estos tres elementos son absolutamente diabólicos: la blasfemia, la impiedad y la calumnia. En 1 Timoteo 3:11 se abunda sobre esto. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. En Tito 2:3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Fíjense, en ambos casos se aplica a la mujer calumniadora. Hay acusaciones que derriban y muchas veces son sin fundamento, llevados solamente por un espíritu de descalificación, de aborrecimiento, en alianza con Satanás. Ahora, estos son los tiempos del discipulado de Timoteo y de Tito. Y estos son los tiempos de nuestro discipulado. Ahora, ¿qué consejos, qué enseñanza, qué instrucciones le da Pablo a Timoteo en este contexto que estamos describiendo? Veamos algunos consejos y algunos principios que están presentes en esta enseñanza. Capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas. La palabra fábulas, que se traduce acá
y que en otras Biblias se traduce como mitos, se contrapone a la doctrina sana. Esta es una doctrina diferente, propia de los tiempos feroces que estamos viviendo, y que se contrapone a lo que aparece en el versículo 10 más abajo. Fíjense, la última palabra del versículo 10 dice: y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Es decir, tenemos por un lado la diferente doctrina, esta doctrina malvada, pérfida, diabólica, contra la sana doctrina. Hay esta contraposición en esta época difícil. Y la palabra fábulas o mitos aparecen en varias partes, aparte de lo que estamos viendo aquí en el versículo 4. Por ejemplo, en el 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. En 2 Timoteo 4:4 dice que en los postreros tiempos apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. De nuevo, los mitos. En Tito, capítulo 1, versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y vamos a ir también a 2 de Pedro, que también es una epístola de los tiempos del fin. Es una epístola que también se ambienta en esta misma época. Versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces las fábulas abundaban en este tiempo. Y las fábulas tenían una doble procedencia, podemos deducir de las palabras que hemos leído. Por un lado, historias de origen judío, genealogías, vana palabrería, un esfuerzo por ser expertos en la ley, sin saber lo que hablan ni lo que entienden, dice Pablo en otra parte. Y también la otra fuente es la cultura griega. Acuérdense que detrás de esta época en que se instaura el cristianismo como fe en el mundo, está todo como el telón de fondo de la cultura griega. 5 siglos de filosofía, de mitología griega, con sus narraciones legendarias de sus dioses, semidioses y héroes, los mitos homéricos y todo eso, que son muy entretenidos, que también hablan de supuestas deidades. Y fíjense ustedes que en los 3 o 4 primeros siglos del cristianismo hubo filósofos que intentaron armonizar la filosofía griega y la cultura griega con la fe cristiana, y establecieron paralelos y convergencias. Se hizo una especie de fusión con algo que se llamó neoplatonismo y esto de la filosofía de la patrística. Entonces hubo filósofos que se encargaron de eso, y para ellos el principal filósofo, el más afín a la fe cristiana, era Platón. Entonces, y ellos mezclaron y trajeron a la fe cristiana estos elementos que procedían de la cultura profana. Recuerden también que en esta época se empezaron a escribir muchos libros apócrifos, evangelios apócrifos, epístolas supuestamente inspiradas, que también circulaban entre los hermanos y que llenaron de confusión a los hermanos de las nacientes iglesias. De tal manera que a esto se refiere Pablo cuando habla de los mitos, cuando habla de las fábulas, de estas historias inventadas que tenían cierto
estos puntos de contacto con la fe, pero que no procedían del Espíritu Santo, no eran inspiración de Dios. Por eso dice que en los postreros tiempos se levantarán maestros con este tipo de fábulas, y la gente tendrá comezón de oír cosas nuevas. Claro, porque la filosofía y estas fábulas artificiosas son muy atractivas desde cierto punto de vista. Y la fe cristiana, por decirlo así, es tan sencilla. La palabra de la cruz, que es locura, que cualquier niño la puede entender. Lejos de aquella cosa alta, enrevesada de los argumentos filosóficos, de las construcciones filosóficas. De tal manera que muchos, con el paso del tiempo, ya no se conformaron con las palabras de Cristo y con la sana doctrina, sino que quisieron enriquecerla, mejorarla, embellecerla tal vez con estas fábulas artificiosas. Y luego, en 2 Timoteo, para completar el panorama, habla, versículo 3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Primera Timoteo 6, 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ya tenía en ese tiempo sus incursiones. Recuerden que todas las ciencias, prácticamente todas, tienen su origen en la filosofía. De tal manera que ya las ciencias tenían un principio, los primeros destellos, los primeros frutos de la ciencia ya estaban presentes en ese tiempo. ¿Y qué vamos a decir hoy? ¿Qué podemos decir del presente? Cuánta incredulidad, cuánto estorbo a la fe ha producido, por ejemplo, la antropología, la psicología, la arqueología. ¿Cuántos ateos ha producido? ¿A cuántos pequeños cristianos los ha desviado de la fe? Les ha apagado la fe, los ha confundido. Por lo tanto, cuando se habla de un discipulado, del discipulado de Timoteo, aquí se advierte acerca de todo eso. Cuidado con dejar la sana doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, apartar el interés y la mirada para seguir estas fábulas artificiosas. En estas epístolas se usa mucho una expresión, palabra fiel, para contraponerla a todo lo que hemos estado diciendo. Una palabra digna de confianza. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto es como una proclama, como para vocearlo desde una altura. Esta es una palabra verdadera. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él no habría venido si no hubiésemos estado en pecado. El Salvador vino del cielo, porque nosotros estábamos sumergidos en el pecado y necesitábamos un Salvador poderoso, ya que nosotros nunca pudimos ni podríamos habernos salvado. Capítulo 3 dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Capítulo 4, verso 9. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. 2 Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él,
también viviremos con Él. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, queridos discípulos? En tiempo en que abundan las fábulas, los mitos, estas historias aparentemente instructivas, verdaderas, tenemos la palabra fiel, la palabra que es segura, la palabra de vida, la palabra que nos trajo Jesús, el Hijo de Dios, para alumbrarnos en medio de las tinieblas, en medio de la ignorancia y de la locura y del extravío. En 1 Timoteo 4, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, alimentado. Es para nutrir el espíritu, no la mente, el espíritu, el corazón, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, etcétera, etcétera. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significan para nosotros las palabras del Señor Jesús? ¿Las estamos leyendo, nos estamos nutriendo de ellas como discípulos de Cristo? ¿O estamos embelesados en la sabiduría humana, en estas otras cosas que batallan contra la fe, que la derriban, que la pisotean, que la diluyen? Necesitamos el socorro del Espíritu Santo, porque son días peligrosos. Son fuerzas del infierno desatadas sobre la tierra para confundir. Queridos hermanos y hermanas, hay una palabra que aparece mucho, y con esto terminamos por esta noche, en estas epístolas de Pablo a Timoteo, y que es la palabra piedad. La piedad es como el sello distintivo de la vida cristiana. En 1 Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. No es que la piedad surja espontáneamente. Dice, ejercítate para la piedad. De la misma manera como el ejercicio corporal, porque luego dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. ¿Cómo lo diríamos en términos más sencillos? Ejercítate en la fe, en la piedad, no en las cosas del cuerpo, no tanto gimnasio, más el cuarto secreto y la oración y la lectura de la palabra. Hoy todo el mundo quiere mejorar su condición física, lo cual no es malo, pero es malo cuando se descuida este otro ejercicio que tiene promesa para esta vida y para la venidera. Seríamos mucho más sabios si junto con ir al gimnasio nos retiramos al cuarto secreto para ejercitarnos en la piedad. La piedad tiene que ver entonces con una combinación perfecta de algo íntimo, privado, y algo público, algo exterior. La fe y la conducta. La piedad
combina estas dos cosas, las complementa y las coordina de tal manera que son una sola cosa. El hombre piadoso no es el que hace ejercicios públicos de una fe supuesta, sino aquel que expresa una conducta piadosa como producto de una piedad interior. En el capítulo 2 de 1 Timoteo, versículo 10, habla de mujeres que profesan piedad. En el capítulo 3, verso 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El misterio, Cristo es el misterio de la piedad. ¿Se fijan? Una realidad interna, Dios, y una expresión de esa realidad interna, hombre. Dios, hombre. La palabra encarnada, el verbo encarnado. Entonces la piedad es la devoción interior que se encarna en personas de carne y hueso y que la expresan de una cierta manera en su conducta. 1 Timoteo 4:8. La piedad para todo aprovecha. Capítulo 5, verso 4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con sus propias familias. Capítulo 6. La doctrina, versículo 3, que es conforme a la piedad. Luego el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque más arriba se habló de la piedad como fuente de ganancia. Y aquí se habla de la piedad acompañada de contentamiento. Fíjense, estas cosas tienen mucho que ver con lo que sucede en nuestros días. La piedad como fuente de ganancia material y luego la piedad acompañada de contentamiento en la sencillez, en la frugalidad, en la austeridad. Noten ustedes los dos caminos que están muy visibles hoy día. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, es decir, del amor al dinero y sus consecuencias, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. La piedad. Entonces, tenemos nosotros que estas epístolas están impregnadas de este sentir piadoso en medio de un tiempo de apariencias y de hipocresía. Tito comienza así, la epístola a Tito: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es decir, ¿conoce la verdad? ¿Conocemos la verdad? Ok, entonces expresémoslo en piedad, en una conducta reverente, en una conducta de devoción a Dios, de rendición. Queridos hermanos y hermanas, queridos discípulos, he aquí algunos brochazos, algunas pinceladas de lo que es el discipulado en tiempos feroces. Advertencias del apóstol no solo para Timoteo, sino también para nosotros que vivimos en los días finales, postreros. Que el Señor nos socorra y nos sostenga, porque son tiempos alentados por las tinieblas, en que fuerzas muy poderosas operan. Y nosotros no podremos prevalecer en estos tiempos a menos que tengamos al Señor Jesús dentro de nosotros, morando por su Espíritu Santo. Así como el único que pudo detener y liberar a aquellos hombres gadarenos poseídos de legiones de demonios, así ese Cristo que liberó a aquel hombre es el único que nos puede a nosotros mantener firmes y sostenernos en un tiempo como este.
Solo Cristo rompe las cadenas. Solo Cristo endereza nuestros pasos. Solo Cristo nos evita un naufragio en estas aguas turbulentas. Solo Cristo sacará adelante nuestra fe en tiempos tan tempestuosos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra. Gracias por las advertencias, los consejos. Gracias porque nos abre los ojos para ver en qué tiempo vivimos y cuáles son las estrategias, cuáles son las directrices que tú nos das en este tiempo para enfrentar estos tiempos feroces. Padre, concédenos la gracia que por el Espíritu Santo nosotros podamos hacer uso de los recursos que nos has dado para prevalecer y vencer. En el nombre de Jesús. Amén.